Desperté con un dolor en la espalda que ya era casi parte de mí, como si el peso de los años de guardia se hubiera alojado allí para siempre. Abrí la ventana de mi habitación y enfrenté el cielo gris, con nubes pesadas que parecían anticipar lo que vendría. No era raro que lloviera a esa hora, pero algo en el aire me decía que ese día traería algo más allá de la rutina. Tomé mi café en silencio, escuchando el sonido distante de los autos en la calle y sintiendo el cansancio ya familiar incluso antes de salir. Me puse mi uniforme blanco, até el cabello y salí rumbo al hospital, intentando alejar la extraña inquietud que me acompañaba. No era miedo, era como si mi cuerpo supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Llegué al hospital minutos antes de que mi turno comenzara, como de costumbre, y fui directo al vestuario. Encontré algunas compañeras que reían de algo en el celular, pero yo no tenía cabeza para conversar. Saludé con una sonrisa discreta, cambié de zapatos y seguí hacia el área de emergencias. El pasillo estaba más silencioso de lo normal, como si el propio hospital contuviera el aliento. Pasé por la recepción y vi la mirada tensa de uno de los guardias, algo que rara vez sucedía allí. Sentí un pinchazo en el estómago, pero seguí caminando, intentando mantener el enfoque. Mi instinto de enfermera ya me advertía. El día sería todo, menos común. Poco después de empezar el turno, la radio de central comenzó a chillar con urgencia inusual. Había ocurrido un accidente grave, y una de las víctimas estaba siendo trasladada en helicóptero directamente al quirófano. Corrimos para preparar la sala, revisar los equipos, reunir a los anestesistas y movilizar al equipo. Cuando escuché el nombre del cirujano asignado, sentí el corazón apretarse. Era él, el famoso doctor Salazar, conocido tanto por su genialidad como por su frialdad. Trabajar con él siempre era un desafío, no por falta de competencia, sino por el peso de su presencia. Era como estar al lado de una tormenta que podía estallar en cualquier momento. Mientras preparábamos todo, escuché los primeros pasos apresurados resonando en el pasillo. El helicóptero había aterrizado. La camilla fue llevada rápidamente, rodeada por paramédicos con miradas tensas. El paciente estaba inconsciente, pálido, con heridas visibles y sospecha de hemorragia interna. Cuando vi su rostro, un escalofrío subió por mi espalda. Era joven, muy joven, y algo en él me recordaba a mi propio hijo. Tragué saliva y agarré con firmeza el borde de la camilla, guiándola hacia la sala con el resto del equipo. Ya habíamos atendido innumerables casos así, pero había algo diferente en ese. El doctor Salazar entró poco después, con la bata impecable y la expresión imperturbable de siempre. Dio órdenes secas, sin siquiera mirarnos directamente, como si estuviéramos allí solo para obedecer. Pero yo ya conocía su estilo, y aun sin simpatía, él era eficiente. Lo que me preocupaba era la prisa por iniciar el procedimiento sin revisar con calma los exámenes que estaban llegando. Intenté comentar con una de las médicas sobre la posible extensión del trauma abdominal, pero ella solo asintió nerviosamente. El reloj corría, y el pulso del joven se debilitaba cada minuto. La tensión estaba apenas comenzando. Y fue allí, en ese ambiente estéril, bajo luces fuertes y corazones acelerados, que mi instinto comenzó a gritar. Algo estaba mal, no con los aparatos, no con el equipo, sino con la decisión de Salazar. Era como si él estuviera ignorando una señal evidente, enfocado solo en lo que él quería ver. Respiré hondo, tentada a permanecer en silencio, como tantas veces. Pero la mirada del paciente, aún inconsciente, parecía implorar por algo. En ese momento, me di cuenta de que mi función allí iba más allá de seguir órdenes. Fue el primer paso hacia una elección que lo cambiaría todo. Conocer al doctor Salazar fue como presenciar una fuerza de la naturaleza, imposible de ignorar, difícil de seguir, y muchas veces, peligrosa. Él llegó al hospital hace algunos años como una leyenda viva, trasladado tras una carrera brillante en centros quirúrgicos renombrados. Desde el primer día, impuso su presencia con una mirada que parecía atravesar el alma de los colegas y una postura de quien no admitía fallas. Algunos lo admiraban casi como un héroe, pero para mí, él siempre fue un hombre rodeado por una nube oscura de orgullo. Era técnicamente impecable, sí, pero también inflexible, ciego a veces por su propia vanidad. Y en la medicina, ese tipo de ceguera podía costar caro. Ya había presenciado momentos en los que su arrogancia casi superaba los límites de la ética. Una vez, vi a un residente cometer un pequeño error durante una sutura, y Salazar lo humilló delante de todos, como si fuera un criminal. En otra ocasión,
Ignoró una sugerencia sensata de una anestesista solo porque creía saber más. A los ojos de la dirección, él era un activo valioso, salvaba vidas, aportaba prestigio, hacía milagros quirúrgicos. Pero quienes convivían con él en el día a día sabían el precio emocional que se pagaba. La sala de operaciones se volvía un campo de batalla silencioso cuando él estaba presente, y el más mínimo desliz podía volverse motivo de represalias. Aun con todo eso, yo reconocía su talento. Lo había visto remover tumores considerados inoperables, reconstruir órganos en condiciones críticas, revertir cuadros casi irreversibles. El problema era que, con el tiempo, él comenzó a comportarse como si fuera invencible, como si ya no necesitara escuchar a nadie. Su ego era alimentado por aplausos silenciosos y reverencias disfrazadas de respeto. Pocos tenían el coraje de confrontarlo, y muchos se callaban ante sus errores, por miedo a represalias. Yo también me callé, más de una vez, pero ese día sería diferente. Algo dentro de mí ya no soportaba aceptar esa postura como parte del paquete. Entraba al quirófano como un maestro entrando al escenario, con pasos firmes, bata impecable y la cabeza erguida. Daba órdenes con precisión militar, y cada gesto suyo parecía coreografiado. No había espacio para duda ni para humanidad. Me preguntaba, a veces, si él todavía veía a los pacientes como personas o solo como retos médicos. En ese turno, percibí que estaba más acelerado que lo normal, casi impaciente. Cogió los exámenes, los examinó superficialmente y comenzó a preparar la incisión inicial. Faltaban datos importantes, y yo lo sabía. Pero nadie se atrevía a recordárselo, nadie más que yo. Durante los primeros minutos de la cirugía, sentí un apretón en el pecho al ver el estado interno del paciente. La hemorragia era peor de lo previsto, y el foco parecía estar en el lado opuesto al que él estaba explorando. El deseo de hablar creció en mí, pero mi voz parecía atrapada en la garganta, bloqueada por años de silencio. Hasta que pidió una pinza equivocada, insistió en un enfoque que no tenía sentido clínico e ignoró las señales vitales que caían. Me acerqué, toqué su brazo con suavidad e intenté advertirle sobre el posible error. Él me ignoró con una mirada fulminante, como si mi opinión fuera un ruido. Pero en ese momento, el ruido debía convertirse en grito. La imagen de aquel joven sangrando en la camilla, entre la vida y la muerte, fue más fuerte que cualquier miedo que sintiera hacia Salazar. Y entonces, antes de que ocurriera lo peor, mi voz finalmente rompió el bloqueo. Grité con todo lo que tenía. «Usted va a perder al paciente». El silencio que siguió fue ensordecido. Los ojos del equipo se volvieron hacia mí, algunos en choque, otros aliviados. Y la mirada de Salazar, esa mirada no era de rabia. Era de quien, por un segundo, se dio cuenta de que podía estar equivocado. Y en ese instante, lo imposible comenzó a ocurrir. El eco de mi voz todavía vibraba en las paredes cuando advertí el peso de lo que había hecho. Nunca, en todos mis años allí, había desafiado a alguien de esa forma, mucho menos dentro del quirófano. El silencio que siguió a mi grito fue tan denso que era casi palpable, como si todos contuvieran el aliento esperando su reacción. Salazar me miró durante largos segundos, su mirada oscura fija en la mía, evaluando, juzgando, tal vez intentando entender por qué había osado. Por un momento, pensé que explotaría, que ordenaría que saliera de la sala, que me acusaría de insubordinación. Pero, para mi sorpresa, simplemente desvió la mirada hacia los monitores. Fue en ese momento cuando vi algo cambiar en su postura, una pequeña vacilación, casi imperceptible, pero real. Consultó los signos vitales con más atención, volvió a mirar los exámenes y murmuró algo en voz baja al anestesista. El orgullo seguía allí, claro, estampado en cada movimiento tenso, pero algo dentro de él había cedido. No admitió el error, no pidió disculpas, pero cambió el enfoque quirúrgico en silencio. Movimos los instrumentos, ajustamos la posición del paciente y rehacimos la incisión. Había prisa, pero ahora también había enfoque, como si la realidad finalmente hubiera alcanzado a Salazar. La vida del muchacho aún pendía de un hilo, pero al menos ahora había esperanza. Trabajamos en un silencio intenso, cada uno enfocado en su función, como si todos hubieran entendido que ese era un momento decisivo. El paciente perdió mucha sangre, y el equipo de la UCI ya estaba en alerta. Mis dedos temblaban levemente mientras pasaba los instrumentos, pero mi corazón latía firme, sabía que había hecho lo correcto. Durante la cirugía, en pequeños gestos, Salazar comenzó a mirarme como colega, y no como subordinada. Era sutil,
pero después de tantos años siendo ignorada por él, cada intercambio de miradas era casi un milagro. Por primera vez, sentí que mi presencia allí no era invisible. Y, más importante, sentí que teníamos una oportunidad real de salvar a ese joven. Tras casi 3 horas ininterrumpidas, el sangrado fue finalmente contenido y el cuadro estabilizado. La cirugía había sido un éxito técnico, pero el verdadero milagro estaba en algo que no se veía en los exámenes, el reconocimiento silencioso entre nosotros. Salazar se quitó los guantes, se lavó las manos y, al salir de la sala, hizo algo que jamás pensé presenciar, se detuvo, se giró hacia mí y dijo, en voz baja, «Buena llamada». No era una disculpa, ni una rendición, pero viniendo de él, era más que cualquier discurso. Era el reconocimiento de que mi grito había salvado una vida. Y tal vez, también, salvado algo dentro de él. Después de la cirugía, fui al vestuario en silencio, intentando procesar todo. Me senté en el banco de madera, me quité los zapatos y me quedé mirando al suelo durante largos minutos. Las lágrimas vinieron despacio, no de tristeza, sino de alivio. Yo había hecho lo correcto, incluso con miedo, incluso bajo riesgo. Pensé en cuántas veces dejamos de actuar por respeto a la jerarquía, por miedo a represalias, y en cuántas vidas se pudieron haber perdido por eso. Ese día, entendí que la experiencia no es solo técnica, es coraje, es sensibilidad, es saber cuándo la vida de alguien vale más que un cargo. Y que, a veces, gritar es el único camino para ser escuchada. No vi a Salazar por el resto del turno, y parte de mí creía que preferiría evitarme después de aquello. Pero, sorprendentemente, al día siguiente entró en la sala de descanso y me saludó con un leve gesto. El resto del equipo aún hablaba sobre el episodio, entre susurros y miradas curiosas. Yo no me importaba. Mi enfoque estaba en aquel paciente, que ahora respiraba con ayuda de aparatos en la UCI, vivo, gracias a una secuencia de decisiones, algunas técnicas, otras emocionales. Y en ese hospital, donde la rutina suele devorar el alma de las personas, ese grito había marcado un nuevo comienzo. Para mí, para él, para todos nosotros. Nunca imaginé que un grito mío pudiera causar tanto revuelo dentro de un hospital acostumbrado a ruidos. Pitidos de máquinas, pasos apresurados, voces de médicos, todo formaba parte del paisaje sonoro de nuestro día a día. Pero aquel «usted va a perder al paciente» atravesó esas capas como un rayo, alcanzando no solo al doctor Salazar, sino a todos los que estaban cerca. En los pasillos, en los ascensores, en las pausas para el café, ese grito se convirtió en tema. Unos decían que yo había hecho lo que nadie tuvo el valor de hacer, otros creían que había sobrepasado los límites. Yo intentaba mantener la serenidad, pero por dentro, revivía ese momento 1000 veces al día. La dirección me llamó a una reunión 3 días después, con un tono neutro que escondía tensión. Me senté frente a 3 directivos que conocían bien mi historial, mi dedicación, mis años de servicio. Comenzaron preguntando qué me había llevado a gritar de esa manera, y respiré hondo antes de responder. Conté con firmeza todo lo que presencié, la negligencia inicial de Salazar, la gravedad del caso, mi instinto profesional. No ataqué a nadie, solo relaté los hechos con la misma claridad que uso al llenar registros. Ellos me escucharon en silencio, anotando pocas cosas, y al final dijeron solamente que la situación sería evaluada. Salí de la sala con el corazón pesado, sin saber qué esperar. La verdad es que yo sabía los riesgos. Desafiar públicamente a un médico renombrado podía costar caro, incluso si yo tenía razón. Entre bastidores, algunos colegas venían a mí en secreto, dándome apoyo, diciendo que finalmente alguien había puesto a Salazar en su lugar. Pero también percibí que otros se alejaron, como si temieran ser asociados con mi actitud. La soledad dentro de un equipo es una de las sensaciones más duras que se puede enfrentar. Aún así, no me arrepentía. La vida de aquel muchacho estaba por encima de todo. Y si me hubiera quedado callada, quizás él ya no estaría entre nosotros. Una semana después, fui llamada por la jefatura de enfermería. Esperaba una advertencia formal o incluso una suspensión. Pero, para mi sorpresa, recibí un agradecimiento discreto, nada oficial, solo un reconocimiento velado de que mi acción había sido esencial. No podían ir en contra de Salazar directamente, pero dejaron claro que mi postura había sido notada. Salí de la sala con una mezcla de alivio y frustración. El sistema era así, lleno de silencios estratégicos y elogios susurrados. Pero dentro de mí, había una llama encendida.
Por primera vez en años, sentí que mi voz tenía peso. Y eso nadie podía quitármelo. El paciente siguió en una recuperación lenta, pero positiva. Visitaba la UCI todos los días para ver su evolución, incluso cuando mi turno era en otro sector. El día en que abrió los ojos por primera vez, sentí una emoción difícil de describir. Era como si el universo me dijera que todo había valido la pena. Conversé con sus padres, que me abrazaron con lágrimas en los ojos, sin saber exactamente lo que yo había hecho, pero sintiendo gratitud. A veces, el silencio también habla. Y en ese abrazo, encontré la confirmación de que mi grito había roto mucho más que la autoridad de Salazar. Había roto un ciclo de miedo y omisión. Salazar nunca volvió a tocar el tema. Continuó siendo el mismo en muchos aspectos, distante, técnico, reservado. Pero algo había cambiado entre nosotros. Comenzó a escucharme más durante los procedimientos, intercambiaba miradas en los momentos decisivos, aceptaba sugerencias sin cinismo. Era un avance sutil, pero real. No nos volvimos amigos, ni compañeros de conversación, pero construimos un respeto silencioso. A veces, es todo lo que se puede tener. Y en ese hospital, donde tantas voces femeninas fueron silenciadas a lo largo de los años, la mía finalmente resonó. Y nunca más se apagó. En la medicina, uno aprende a no creer en milagros. Todo tiene explicación, todo sigue una lógica clínica, un protocolo, una estadística. Pero lo que sucedió en las semanas siguientes desafió todo lo que yo entendía sobre recuperación. Aquel muchacho, que llegó al borde de la muerte, reaccionó de forma sorprendente en cada fase del tratamiento. Sus órganos comenzaron a responder a los estímulos, la infección fue controlada, y los latidos volvieron a su ritmo normal. Los médicos aún evitaban hablar de cura, pero algo dentro de mí decía que estábamos presenciando lo improbable. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir esperanza sin culpa. La UCI se convirtió en un segundo hogar para mí. Incluso cuando no estaba de guardia allí, pasaba a verlo. No era solo un paciente. Representaba algo mayor, una especie de respuesta para todas las dudas que cargué en los últimos años. Era como si el destino hubiera puesto ese caso en mi camino para recordarme por qué elegí esta profesión. Los enfermeros bromeaban diciendo que yo era su madrina, y tal vez, de cierto modo, lo era. La conexión entre nosotros no estaba hecha de palabras, sino de presencia, de cuidado silencioso. Y eso, a veces, vale más que cualquier discurso bonito. Cuando fue trasladado a la habitación, todo el equipo celebró en silencio, como quien respeta una victoria rara. Fui a verlo al final de mi turno, con el corazón acelerado, y encontré a un joven de mirada tranquila, aún frágil, pero vivo. Me miró con una mezcla de curiosidad y gratitud, como si sintiera que yo había estado allí desde el inicio. Dijo pocas palabras, pero una de ellas quedó grabada en mí: gracias. Así de simple. Un gracias que cargaba todo lo que él no sabía, todo lo que yo viví, todo lo que enfrentamos juntos sin ni siquiera conocernos de verdad. Aquel gracias fue lo imposible ocurriendo ante mis ojos. La semana siguiente, su madre me buscó en el pasillo. Me abrazó fuerte, llorando, y dijo que se había enterado de todo. Uno de los residentes contó que mi intervención fue decisiva. Ella me agradeció tantas veces que perdí la cuenta, y aquello me tocó profundamente. A veces, pensamos que formamos parte de un sistema frío, donde nadie ve nuestro esfuerzo. Pero allí, en aquel abrazo de madre, entendí que cada actitud, por más pequeña que parezca, puede generar un impacto gigante en la vida de alguien. Y eso, para mí, es lo que da sentido a todo. El dolor, las horas extra, los turnos largos, todo vale la pena cuando se ve vencer la vida. Salazar también cambió, aunque discretamente. Comenzó a participar en las reuniones clínicas con más escucha, menos monólogos. Seguía siendo exigente, seguía siendo perfeccionista, pero ya no era inalcanzable. Hubo un día en que entró en la sala de descanso y me preguntó mi opinión sobre un caso complejo. No disimulé la sorpresa, pero respondí con claridad, como siempre lo hice. Y él asintió con la cabeza, concordando en silencio. No sé si el grito que di rompió solo el silencio, tal vez también rompió su coraza. Porque, en el fondo, todos cargamos miedos, inseguridades, heridas antiguas. Algunos solo las esconden mejor que otros. La recuperación del paciente se fue convirtiendo en símbolo de algo mayor dentro del hospital. No era solo sobre salud, era sobre coraje, cambio, reconocimiento. Y yo, que tantas veces me sentí invisible allí dentro,
ahora era vista. No como heroína, ni como mártir, sino como profesional. Como alguien que no tuvo miedo de actuar cuando era más fácil callar. Lo imposible ocurrió, sí, y no fue solo que el paciente sobreviviera. Fue un sistema entero abriéndose, aunque mínimamente, para escuchar. Y tal vez, solo tal vez, aquello había sido el inicio de una nueva forma de trabajar. Más humana, más justa, más real. Elegir enfrentar a Salazar no fue un acto aislado. Fue el reflejo de años de silencios tragados, de órdenes acatadas contra el instinto, de vidas que tal vez pudieron haberse salvado si alguien hubiera hablado. Pero cuando el polvo de la cirugía se asentó, me di cuenta de que aquella elección seguiría reverberando. Comenzaron a surgir pequeños gestos de cambio en el hospital, sutiles, casi imperceptibles para quien no prestaba atención. Enfermeras comenzaron a hablar más en las reuniones. Médicos pasaron a consultar más al equipo de apoyo antes de tomar decisiones difíciles. Y yo me volví referencia, incluso sin pedirlo. Con eso, también vinieron las miradas incómodas, los susurros, las insinuaciones. Siempre hay quien ve el coraje como amenaza, principalmente cuando viene de una mujer mayor, sin cargos altos, pero con presencia firme. Una supervisora comentó, con cierto desdén, que yo me estaba creyendo demasiado. Reí por dentro. No se trataba de creerse, se trataba de afirmarse. Se trataba de entender que el conocimiento técnico sin voz activa no salva a nadie. Me mantuve más atenta a todo a mi alrededor, y percibí que las personas también se estaban reposicionando. Un gesto valiente puede abrir caminos, pero también ilumina a quienes prefieren permanecer en la sombra. Recibí invitaciones para participar en comisiones internas y dar entrenamientos sobre toma de decisiones en situaciones de crisis. Al principio dudé. No me veía como alguien que inspirara. Siempre fui solo una enfermera haciendo su trabajo, con ética y sensibilidad. Pero acepté. No por vanidad, sino porque percibí que había allí una oportunidad de hacer que todo aquello no fuera en vano. En cada charla, yo contaba el caso sin citar nombres, pero dejaba claro el impacto que una actitud puede tener. Y, más que nada, mostraba que nuestra intuición profesional, principalmente la de las mujeres, merece respeto. Merece espacio. Salazar nunca comentó públicamente sobre aquel día. Pero en una de las reuniones del cuerpo clínico, delante de varios directores, dijo algo que me sorprendió. Afirmó que la medicina no se hace solo de técnica, sino de escucha. Y que, muchas veces, el mejor resultado depende de la humildad para reconocer la perspectiva del otro. No citó mi nombre, pero yo sabía que esas palabras tenían dirección cierta. Y eso bastó. A veces, la mayor victoria no es ser aplaudida, sino saber que se plantó una semilla en el lugar correcto. Y en ese instante, percibí que nuestra relación profesional había alcanzado un nuevo nivel. La vida de aquel paciente siguió. Salió del hospital, volvió a estudiar, envió una carta hermosa meses después, diciendo que no recordaba casi nada, pero que el cariño del equipo lo había marcado. Guardé esa carta en mi cajón, junto con otros recuerdos que conservo. No fueron pocas las veces en que pensé en dejarlo todo, cambiar de área, huir del desgaste. Pero fue justamente en esos momentos que historias como esa me hicieron quedarme. La elección de gritar, de romper el protocolo, no fue solo por el chico. Fue por mí, por todas las veces en que fui silenciada, ignorada, subestimada. Y ahora, era escuchada. Las consecuencias de aquella elección aún se despliegan. No todas son fáciles, no todas son buenas, pero todas son reales. Y eso es lo que importa. Porque vivir, de verdad, es elegir con conciencia, incluso sabiendo que la elección puede doler. En aquel hospital, donde cada segundo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, aprendí que el coraje tiene un precio. Pero también tiene un poder transformador. Y, al fin y al cabo, lo que importa no es lo que dicen de ti en los pasillos. Es lo que sientes cuando cierras los ojos en la noche, sabiendo que hiciste lo correcto. Y eso, nadie puede quitarlo. La verdad tiene una forma curiosa de aparecer, a veces despacio, a veces con fuerza, pero siempre en el momento correcto. Algunos meses después del episodio, la dirección del hospital concluyó una auditoría interna sobre aquel caso. El informe circuló de forma discreta entre los sectores, pero algunas informaciones llegaron hasta mí por colegas cercanos. La conclusión oficial decía que la rápida intervención del equipo había sido decisiva para el éxito de la cirugía. No mencionaron nombres, pero entre líneas, el mensaje era claro. La verdad estaba allí,
registrada en papel membretado, y aún sin aplausos, me sentí validada. Salazar no contestó nada. Por el contrario, pasó a ser más cuidadoso con los procedimientos, más atento a los aportes del equipo. Algunos decían que se estaba reinventando, otros que solo se estaba protegiendo. Yo no me preocupaba por el motivo, solo por el resultado. El ambiente en el quirófano cambió. El miedo dio lugar a la colaboración, la tensión constante fue sustituida por un respeto más equilibrado. Las decisiones pasaron a ser más compartidas, y los errores, cuando ocurrían, eran discutidos sin humillaciones. La cultura del silencio estaba cediendo espacio a una nueva forma de trabajar. Fui buscada por una médica residente que estuvo presente el día de la cirugía. Ella quería conversar, entender cómo tuve el coraje de hacer lo que hice. Contó que también ya había percibido actitudes cuestionables, pero nunca supo cómo actuar. La escuché con paciencia y, al final, le dije algo que me llevó años aprender. El coraje no nace del heroísmo, nace de la necesidad. A veces, el miedo a hablar es mayor que el riesgo del silencio. Ella agradeció con los ojos llenos de lágrimas, y en ese momento percibí el impacto que la verdad puede tener cuando se comparte con generosidad. Era un ciclo rompiéndose, finalmente. Lo más sorprendente ocurrió en una tarde cualquiera, cuando encontré al paciente en el vestíbulo del hospital, meses después del alta. Me reconoció de inmediato, sonrió y vino hacia mí. Estaba más fuerte, con los ojos brillantes, y parecía cargado de vida. Dijo que quería presentarme a su hermana, que lo acompañaba. Fue ella quien me salvó, dijo con simplicidad. Sentí mi corazón apretarse. No por vanidad, sino por gratitud. Ese reconocimiento espontáneo, viniendo de él, era más valioso que cualquier premio. Era la confirmación de que cada elección hecha en aquel quirófano había valido la pena. Días después, recibí una nota anónima dejada en mi casillero. Era corta, escrita con letra firme. Gracias por recordarnos lo que realmente importa. Nunca supe quién la escribió, pero guardé el papel como un recordatorio. La verdad, cuando se dice con coraje y empatía, transforma más que personas, transforma estructuras. Y aunque no fuera promovida, elogiada en público o destacada en reuniones, yo sabía que mi acción había generado frutos. No se trataba de reconocimiento, se trataba de integridad, y de seguir adelante con la certeza de haber hecho lo correcto, incluso cuando era difícil. Con el tiempo, el caso se fue convirtiendo en parte de las historias del hospital, no como escándalo, sino como ejemplo. Un episodio que enseñó, que inspiró, que cambió. Algunos incluso lo usaban como referencia en entrenamientos de crisis. Y yo, que antes pasaba desapercibida en los pasillos, ahora era vista con otros ojos. No como la mujer que gritó, sino como la profesional que eligió no callar. La verdad, por fin, había salido a la luz. No con alboroto, sino con firmeza. Y eso era todo lo que necesitaba para continuar en paz con mi conciencia, y con mi camino. La vida en el hospital volvió a su ritmo de siempre, pero algo en mí había cambiado para siempre. Los días continuaban largos, los turnos agotadores, los casos desafiantes, pero yo me sentía más firme, más entera. Aquella elección difícil, de haber gritado cuando era más fácil callar, me había mostrado una nueva versión de mí misma. No se trataba de coraje impulsivo, sino de madurez emocional. Aprendí que reconocer el propio valor no es arrogancia, es supervivencia. Y en aquel ambiente tan jerárquico, percibí cuánto eso marcaba la diferencia para seguir adelante con dignidad. Salazar seguía siendo el mismo, reservado, meticuloso, serio. Pero ahora había un intercambio más equilibrado entre nosotros. No nos volvimos amigos, no compartimos confidencias, pero había respeto. Una vez, me llamó después de un procedimiento y dijo: «Esa intervención tuya salvó una vida. Y, tal vez, salvó algo en mí también». Fue la única vez que habló directamente sobre el tema, y fue suficiente. Escuchar eso, después de tanto, fue como cerrar un ciclo. Él, que siempre se vio como infalible, reconociendo no solo un error, sino la importancia de escuchar. Era la redención silenciosa de un hombre que, en el fondo, también necesitaba cambiar. Recibí una invitación para dar una charla en un congreso sobre ética y toma de decisiones en ambientes de alta presión. Al inicio, pensé que no era para mí. Esas cosas parecían hechas para directores y especialistas. Pero fui. Hablé con el corazón, con la experiencia real de quien vivió en la piel el dilema entre jerarquía y conciencia. Al final de la presentación, una sala entera me aplaudió de pie.
No por espectáculo, sino por empatía. Percibí que mi historia era la de muchas otras mujeres que, como yo, pasaron años siendo invisibles. La diferencia es que, esta vez, mi voz resonó más allá de las paredes del hospital. En casa, mi familia también notó el cambio. Mis hijos decían que yo estaba más liviana. Mi marido comentaba cómo mi mirada parecía diferente. Y lo estaba. Era como si, después de tantos años cuidando de los demás, yo finalmente hubiera cuidado de mí. Enfrentar aquel momento difícil no solo salvó una vida, me devolvió mi propia esencia. Y con eso, llegó la paz. La paz de quien sabe que hizo lo correcto, incluso bajo riesgo, incluso sola. La paz de quien, por fin, se reconoce como protagonista de su propia historia, sin necesitar pedir permiso para existir. El paciente siguió con su vida, y de vez en cuando aún envía mensajes, fotos, noticias. Se convirtió, de cierta manera, en un recuerdo vivo de todo lo que pasó, un símbolo de la fuerza que tenemos cuando elegimos actuar con el corazón. Y yo sigo trabajando, con los mismos pasos firmes por los pasillos, pero ahora con un nuevo sentido de propósito. Sé que aún vendrán días difíciles, decisiones duras, tal vez otros conflictos. Pero sé también que, ahora, tengo el coraje suficiente para enfrentarlos, porque entendí que mi voz tiene valor, y que, a veces, un solo grito puede cambiarlo todo. Hoy, al mirar hacia atrás, veo cada detalle con claridad. El turno, el grito, el silencio tenso, el reconocimiento, todo formó parte de un proceso de maduración profundo. Esta historia, que comenzó con un grito de desesperación, termina con la certeza de que la verdad y el coraje siempre dejan marcas. Marcas buenas, aunque duelan al inicio. Porque ser enfermera no es solo seguir protocolos, es también saber cuando el alma necesita hablar más alto. Y aquel día, en ese quirófano, mi alma habló. Y fue escuchada.